Vamos a empezar este taller, nuevos retos para el sindicalismo, feminismo, precariedad y los nuevos sectores laborales. Yo soy María del Carmen García, soy de Anticapitalista, soy miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores, no estoy aquí en representación de esta organización sindical, pero sí que, soy desde los inicios del Sindicato de Obreros del Campo, una organización que se creó después de la dictadura franquista como respuesta a la precariedad brutal que sufrían el colectivo de hombres y mujeres que trabajan y trabajaban la tierra, con una reivindicación muy clara que era la tierra para el que la trabaja, en denuncia del reparto tan injusto de la tierra en Andalucía y sobre todo las condiciones laborales que se daban en esos momentos de prácticamente de semiesclavitud. En el año 2007 diferentes movimientos sociales en Andalucía y pequeñas organizaciones sindicales junto al Sindicato de Obreros del Campo decidimos dar el paso para crear lo que es ahora el Sindicato Andaluz de Trabajadores, porque veíamos que esa lucha que se había mantenido en Andalucía durante tantos años en defensa de este colectivo, de estos trabajadores, se podía extrapolar a la necesidad tan imperante que existía en otros sectores. Jornaleros y jornaleras ya no solamente existían en el campo, sino que en cualquier sector de producción te podías encontrar con la misma precariedad, con la misma semiesclavitud que nos encontrábamos en el campo, ¿no? Y fue en ese momento donde se creó el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Hoy la realidad y los retos del sindicalismo son muchísimos. La precariedad después de muchos años no hemos conseguido terminar con ella, incluso en algunos sectores ha empeorado. Muchos sectores se han precarizado y se han feminizado. Incluso antes teníamos muy claro quién era nuestro explotador, quién era el empresario al que te tenías que enfrentar. Hoy muchos sectores han externalizado completamente el trabajo y la contratación, incluso en el campo. Las empresas de servicio son las que contratan a los trabajadores y trabajadoras y el cacique, el empresario, el terrateniente, como le queramos llamar, lo único que hace es contratar con esta empresa de servicio la venta del producto, ya sea en el olivo, ya sea en la planta. Incluso nos encontramos con trabajos tradicionales que anteriormente se hacían por los propios trabajadores y trabajadoras, jornaleros y jornaleras de Andalucía, y que hoy nos encontramos con esos contingentes, esos acuerdos que hace el gobierno central con organizaciones agrarias para traer trabajadoras, sobre todo para las recolecciones en las fresas, y nos encontramos con situaciones tan espeluznantes que no solamente las tienen en condiciones de precariedad y de explotación laboral, sino que sufriendo abusos sexuales, como este año ha salido a la luz pública, pero que es una práctica que se ha venido haciendo durante muchos años. Por eso creo que este taller es importantísimo para analizar y debatir entre todas y todos los nuevos retos para el sindicalismo, el feminismo y esa precariedad y esos nuevos sectores laborales que están surgiendo. Creo que después del 15M y del 8 de marzo nos tenemos que cuestionar qué modelo sindical necesitamos. También es importante, creo, que analicemos qué nuevos retos tenemos desde el sindicalismo
con este nuevo gobierno de Sánchez, que como bien sabemos dicen una cosa cuando están en la oposición, pero hacen exactamente lo contrario cuando llegan al gobierno. Nos dicen que es necesario y urgente derogar la reforma laboral, pero sin embargo cuando llegan al gobierno lo que nos dicen es que hay que retocarla. Y como organizaciones sindicales llamadas mayoritarias, que también decían una cosa cuando estaba el gobierno de Rajoy y sin embargo ya están aceptando ese retoque de la reforma laboral, ¿no? Yo voy a dar la palabra a los dos compañeros que están en esta mesa, un compañero de ELA, Iván Jiménez, y también está con nosotros Jesús Jaén, que es del Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad. Yo le voy a dar directamente la palabra, una intervención de unos 15-20 minutos, porque creo que lo importante luego es que entre todas y todos, compañeros y compañeras que pertenecéis, que estáis activamente en otras organizaciones sindicales que estáis hoy aquí presentes, pues creo que luego al final esa participación de vosotras y vosotros va a enriquecer muchísimo más este taller. Empieza tú, si te parece, empieza Jesús Jaén y se presenta el mismo. Buenos días a todas y a todos. Lo primero que quería hacer era presentarme, porque nosotros no somos un sindicato muy conocido, somos como ha dicho la compañera, el SAT, somos el Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, aunque lo de la sanidad seguramente en el paso del tiempo, en los próximos meses lo vamos a tener que quitar, porque cada vez es más gente la que se está acercando a nuestro sindicato que no pertenece exclusivamente a sanidad, ni siquiera al término conceptual de salud, sino también a otros gremios, ¿no? Entonces, seguramente dentro de un año o así aproximadamente terminaremos llamándonos Movimiento Asambleario de Trabajadores, así, dicho sencillamente. Trabajadoras, por supuesto. Trabajadoras y trabajadores. Nosotros nacimos como movimiento, como un movimiento de carácter sociolaboral, y con el paso del tiempo y por las necesidades de tener que intervenir en los hospitales, en los centros de salud, sobre todo de Madrid, nos tuvimos que transformar en sindicato, dado que es imposible hacer una intervención de cara a los trabajadores si no cumples una serie de requisitos, te presentas, tienes una figura legal, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el MAT es un movimiento, o sea, es un sindicato que nació como movimiento social, pero que ahora mismo como sindicato sigue manteniendo la esencia de un movimiento social. Por eso tiene que ver esta idea conceptual, tiene que ver con lo que voy a explicar a partir de ahora, ¿no? Nosotros lo primero que nos planteamos es, en todo este debate de los retos del sindicalismo, etcétera, etcétera, tenemos que analizar, lo primero desde mi punto de vista es si el viejo sindicalismo que conocimos nosotros en el siglo XX, es un sindicalismo desde el punto de vista de la transformación social, es un sindicalismo viable, y si ese sindicalismo está empezando a ser superado tanto por la realidad y por la experiencia como por las propias avances de tipo teórico, intelectual, etcétera, etcétera, que están haciendo una serie de gente. Nosotros ese planteamiento lo hicimos, y por eso una de las primeras señas de identidad que nosotros teníamos era que el MAT, o sea, nuestro sindicato, es más un proyecto de carácter sociolaboral y también político. A nosotros, por ejemplo, en la sanidad en Madrid se nos conoce como el sindicato de Podemos. No solamente porque, digamos, la extensión nuestra coincide también en el 2014, que es cuando nace Podemos, sino también porque nosotros no renunciamos a la actividad política. En eso creemos que heredamos un poco el nacimiento de las viejas comisiones obreras cuando nacieron bajo el franquismo como un movimiento de carácter sociopolítico. Y hemos bebido en ese sentido de tres manantiales. El primero, la autoorganización. Esa es una seña de identidad nuestra, la autoorganización que hemos vivido a lo largo de los procesos que se dieron del 15M
y de la marea blanca. En ese sentido nos consideramos un poco un fruto, un producto de esos dos procesos, del 15M y de la marea blanca. En segundo lugar, también del sindicalismo social, es decir, todo este nuevo sindicalismo que están haciendo a la luz de las experiencias últimas con respecto al tema de la vivienda, que en nuestro caso se ha concretado en la formación a lo largo de todos estos años, no solamente de una actividad de carácter puramente laboral, sino también con los usuarios, con los enfermos, con la gente que está afectada por los recortes sociales y por los procesos de privatización de la sanidad pública. Entonces, nuestro trabajo no lo enfocamos solamente desde el punto de vista de los trabajadores y de las trabajadoras, sino que lo enfocamos desde el punto de vista como una cuestión mucho más global. Es decir, para nosotros la respuesta se encuentra dentro del marco de la lucha de una sanidad 100% pública. Y el otro aspecto que agregamos ahora también, que es todo el tema feminismo. Bueno, nosotros junto con la CGT fuimos el sindicato que en Madrid, en concreto, llamó no a un paro de 2 horas el día 8 de marzo, sino que llamamos a una huelga de 24 horas. Esto es importante porque era una de las primeras experiencias, como en todos los sitios, que se hacía de una huelga de carácter mucho más político. Y nosotros, que en principio trabajamos en un sector como el de la salud, donde existe una resistencia muy grande a hacer huelgas, pues nos encontramos con una sorpresa en el seguimiento, por ejemplo, del 8M. Tanto por el seguimiento de médicas, de enfermeras que hicieron la huelga ese día, en unas proporciones que hicieron más el seguimiento nuestro, el de la CGT, que el seguimiento de comisiones hora y UGT. Para poneros un ejemplo, en mi hospital pararon todo el día casi 200 personas. En cambio, teniendo en cuenta que hay servicios mínimos, etcétera, etcétera. En cambio, por ejemplo, el seguimiento que hicieron de comisiones obreras y la UGT fue de 20 y tantas personas. Es decir, que nos encontramos con que todos los problemas de carácter social y político están cruzados también por las cuestiones laborales. Y este es un mundo que nosotros estamos trabajando y estamos explorando. Y el otro factor sobre el que nosotros nos estamos construyendo es que hay que tener en cuenta que en el mundo que vivimos del siglo XXI no es el mismo que el del siglo XX. El modelo productivo que existe en el siglo XXI ha cambiado bastante en relación a lo que se conoció como la etapa fordista o la etapa más industrial, por lo menos en los países capitalistas más avanzados. No estoy hablando de China, que es el taller del mundo, perdonad. Sino en la Europa capitalista hay unos procesos de financiarización, unos procesos de deslocalización, una situación que globalmente la economía ha cambiado, y esto es un tema que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de los retos del sindicalismo. Por eso insisto en una cuestión que dije al principio, y es: nosotros pensamos que el viejo sindicalismo sí ha entrado en crisis. Se mantiene también en parte porque recibe una serie de subvenciones del Estado, porque recibe apoyos de las administraciones, porque en muchos lugares el nuevo sindicalismo no ha logrado penetrar, sobre todo en los nuevos sectores, porque hay, por ejemplo, empresas de teleoperadores donde pues no hay nadie que se pueda afiliar a un sindicato nuevo y se tienen que agarrar pues a la UGT, a comisiones obreras o a lo que tengan más a mano. Pero en realidad, visto desde un proceso global, yo creo que no solamente en el Estado español, sino también en Europa, el viejo sindicalismo está en crisis yo creo que por 3 razones fundamentales. En primer lugar, por lo que decía al principio, porque hay un cambio general del modelo productivo en el Estado español y en Europa. En segundo lugar, porque se ha dado y se está dando la circunstancia de la emergencia de nuevos sujetos sociales y también la desaparición de los viejos sujetos sociales, es decir, lo que conocimos como la clase obrera industrial, tradicional, afiliada a los sindicatos tradicionales, etcétera, etcétera. Y después, porque este sindicalismo, que estuvo ligado al estado de bienestar durante todo el periodo de la posguerra, que va desde los años 40 hasta los años 80, desde los años 80, con el triunfo del neoliberalismo, este sindicalismo está más vinculado cada vez más al estado de malestar. Es decir,
no al estado de bienestar que existió, sino a toda la política de recortes sociales, a la política de privatizaciones, lo que Harvey dice, por ejemplo, el proceso de acumulación capitalista por desposesión de la gente. Es a este proceso en el que ellos se han convertido en cómplices y colaboradores del proceso de acumulación del capitalismo a lo largo de todo lo que es el ciclo neoliberal. Pero ojo, querría hacer una pequeña distinción. Cuando me estoy refiriendo al viejo sindicalismo, no me estoy refiriendo al sindicalismo de clase. Nosotros hacemos un sindicalismo que es sociolaboral, pero nosotros no hacemos un sindicalismo sociolaboral para disolver o diluir el contenido de clase de las reivindicaciones de las trabajadoras y de los trabajadores. Lo hacemos precisamente para potenciar ese contenido. O sea, hay una diferencia entre viejo sindicalismo subvencionado y un sindicalismo de clase, que me parece que es el taller que se va, o el foro que se va a dar esta tarde, que va a hablar de las residencias públicas, de todos los procesos, que es el que ha surgido a raíz de toda la neoliberalización y que han surgido sectores mucho más explotados que anteriormente. Es el caso, por ejemplo, de Amazon, la huelga de Amazon, de Liberó, las Kellys, los teleoperadores, las luchas, como hemos dicho antes, del 8 de marzo de las mujeres, las luchas en la sanidad por la defensa de la sanidad pública, por la educación pública. Todo esto es lo que yo también defino como un sindicalismo de clase, que no es el viejo sindicalismo. Y es por ello que yo creo que esto sí tiene futuro. Y tiene futuro porque el proceso de precarización, feminización de la pobreza y todo esto que estamos viendo a lo largo de las últimas décadas se va a seguir dando. Y estos procesos de sobreexplotación van a generar procesos de autoorganización, de formación de nuevos sindicatos, y esto sí es lo que yo creo que tiene una salida y que tiene un futuro, a diferencia de todo el viejo sindicalismo, que cada vez más se encuentra cada vez más maniatado a los viejos proyectos del Estado y de las empresas capitalistas. Por último, quería referirme a lo que yo creo que es un poco la pregunta clave, ¿no?, de todo esto. Yo creo que hemos llegado a un punto en que si tú le preguntas a cualquier trabajadora o a cualquier trabajador, sea de donde yo trabajo, un hospital o una empresa privada mucho peor, o una subcontrata de la limpieza o un servicio público, el que sea, te dice: ¿y cómo ves tú la situación? Ellos te van a decir: estamos jodidas y estamos jodidos. Es decir, yo creo que hoy, en el 2018, la situación de los trabajadores y de las trabajadoras ha retrocedido una enormidad, a pesar de que ha seguido habiendo procesos de resistencia social, pero ha retrocedido una barbaridad. Y yo creo que tenemos que ser conscientes que nos encontramos en una situación de correlación de fuerzas con respecto a las empresas, con respecto al capital, con respecto al Estado, muchísimo peor que hacía 40 o 50 años. Esto tiene que ser una cosa de que precisamente en eso también se apoya en parte el proyecto que queremos desarrollar nosotros como Match. Es decir, las luchas aisladas, las luchas solamente en un sector, si no se extienden, por ejemplo, si no se globalizan, si no se extienden al conjunto de la población, hoy en día, en un proceso de globalización del capital, cada día es más difícil poder ganar esas luchas. Nosotros lo vivimos en la sanidad. Por ejemplo, cuando hemos ganado la lucha es cuando logramos globalizarla y hacer que la lucha en defensa o la lucha contra las privatizaciones se hiciera también no solamente por parte de los profesionales y de las profesionales del sector, sino también de los usuarios, que logramos involucrar a todo el mundo. Y logrando involucrar a todo el mundo es como conseguimos ir variando parcialmente y en algunos momentos la relación de fuerzas con respecto a la administración o con respecto a una empresa privada. Nosotros, por ejemplo, le decimos a compañeras nuestras del servicio de la limpieza de los hospitales o de los que están ya privatizados: necesitáis extender la lucha, necesitáis que os apoyemos nosotros, necesitáis que los enfermos os apoyen, necesitáis que los usuarios os apoyen también, porque solas, un colectivo de 200 o 300 personas, vais directamente a la derrota, os aíslan, despiden, etcétera, etcétera. Eso ya lo conocéis.
Entonces aquí la pregunta clave es ¿cómo podemos hacer frente en pleno siglo XXI, en pleno proceso de financiarización de la economía mundial y de la economía de este país, en pleno proceso de globalización de las empresas, cómo podemos hacer frente a este monstruo de 1000 cabezas que es el capital? Y eso yo creo que todavía no tenemos respuestas categóricas. O sea, yo creo que lo que estamos haciendo un poco es abordarlo desde algún tipo de aproximaciones o tratando de dar alguna serie de respuestas. A ver, yo creo que lo primero, a mí uno de los autores que me gustan y que tienen bastante que ver con las luchas sociales y las luchas de las clases trabajadoras es David Harvey, porque creo que es uno de los autores marxistas que ha logrado contextualizar la lucha de los trabajadores y sacarla de lo que es simplemente la lucha que se hacía antiguamente, que es en la producción. Él analiza que hay un proceso global del capital y que por lo tanto no todo se dirime en la producción, sino también en el proceso de circulación, valorización y realización del capital. Es decir, en el caso nuestro está muy claro, no todo se dirime en el empleo en un hospital, sino en los usuarios. Es decir, hoy cada vez más el hombre, la mujer, no solamente son sujetos que están en un centro de trabajo, consumen mucho más que en la época de Marx, forman parte de este proceso también de producción, pero también de circulación y de valorización del capital y de consumo. Y en ese sentido, yo creo que una de las maneras en las que hay que abordar las luchas del futuro del sindicalismo, os recomiendo un libro bastante, que no sé si está allí, que es el de 17 preguntas y el fin del capitalismo, de David Harvey, donde plantea esta serie de problemas. Entonces, yo creo que es ahí en una de las cuestiones que tenemos que intentar ahondar, es decir, intentar que el sindicato no se centre exclusivamente en el proceso de producción, en la empresa, sino que pueda conectar con los sectores del sindicalismo social, que pueda conectar con los movimientos sociales. Y en eso hay un término que a mí me gusta y que lo he aprendido sobre todo de nuestras compañeras y compañeros de la educación, que es el concepto de comunidad. Es decir, la clase es una subcomunidad dentro de una comunidad más ampliada. Yo creo que lo que estamos aquí diciendo tiene que ver con la nueva situación del capitalismo del siglo XXI, pero no es ajena a la tradición del movimiento obrero y sindical de este país. Si vosotros leéis, por ejemplo, la historia de cómo se formaron las primeras organizaciones sindicales, por ejemplo, en la parte occidental de Andalucía, la formación del anarquismo fue la formación de unos sindicatos, la Federación del Trabajo, que tenían que ver no solo con los procesos de los jornaleros concretamente en el campo, sino la distribución. Había ateneos, había lugares donde controlaban la producción, el reparto, la distribución. Todo el mundo, los vecinos, estaban afiliados a la Federación de la Tierra. Esto se extendió muchísimo, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, en toda la zona esa. Hay otro libro también muy interesante, que es el de Chris Hellman, que habla de la CNT, y ahí también se explica perfectamente cómo el anarquismo, el viejo anarquismo, no era un sindicato de ramo o de rama que se dedicaba solamente a luchar por una subida salarial en una fábrica. Era un sindicalismo que tenía unas miras y una amplitud muchísimo más grande. En la Barcelona de principios de siglo, en los años 20, la CNT no solamente estaba implantada en la mayoría de las empresas, sino que también ellos realizaban trabajo de la vivienda. Esto que ahora que está el sindicato de la vivienda, esto lo hacía la CNT en los años 20. Es decir, no se limitaban simplemente a la recuperación de una pérdida de poder adquisitivo. Ellos luchaban por mejorar la situación de las trabajadoras y trabajadores, de las familias, de las viviendas, de la sanidad, de la educación. Había ateneos, tenían un planteamiento no solamente social o laboral, sino incluso cultural, una cultura alternativa, obrera, donde en los ateneos libertarios se estudiaba, llevaban a los niños, había profesores anarquistas, les explicaban, creando una contracultura distinta. Esto por aquí es por donde yo creo
que el nuevo sindicalismo en el siglo XXI tiene que aprender, porque no solamente hay un proceso cada vez más tecnológico, más avanzado, revolucionario, etcétera, etcétera, sino que estamos llegando también a unas formas de explotación capitalista más parecidas al siglo XIX y XVIII que al siglo XX. Y por eso también tenemos que aprender no solo de las experiencias actuales, sino de aquel viejo sindicalismo anarquista que luchaba y que era transformador y revolucionario. Gracias. Buenos días, soy Iván Jiménez, yo soy periodista, soy responsable de comunicación del sindicato ELA del País Vasco. Bueno, como han hecho la compañera del SAT y el compañero de MATS, yo también voy a presentar un poco qué es el sindicato ELA, aunque muchos y muchas de vosotras ya lo conoceréis. ELA es un sindicato que opera en las 4 provincias vascas, ¿no? La Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y en ese conjunto sumamos el 36% de la representación sindical, ¿no? Somos el primer sindicato en representación en el conjunto de los 4 territorios. Bueno, tenemos 8.600 delegados y delegadas electas en elecciones sindicales y bueno, pues el mes pasado creo que superamos las 101.000 personas afiliadas, ¿no? Es un sindicato de clase, es un sindicato que está en todos los sectores productivos, tanto de lo privado como de lo público. Y bueno, una característica de ELA, la que bueno, siempre defendemos, es la total independencia política. Ninguno de los cuadros del sindicato puede ocupar un cargo público en un partido político o estar dentro de los órganos de decisión de un partido político, y la completa independencia económica, ¿no? Entonces, bueno, desde ELA, una vez que presentamos, pues agradecer la invitación a los compañeros y compañeras de anticapitalistas, de verdad. Y bueno, llevamos por aquí 3 días, yo creo, y bueno, como nos hemos dado cuenta a todos y todas, pues la razón está de nuestra parte, ¿no? Tenemos razón, ¿no? Somos los buenos y las buenas de la película, ¿no? Tenemos que ganar esta historia porque tenemos razón. Y nos escuchamos unos a otros y es reconfortante ver que los discursos con matices coinciden y que bueno, todos y todas tratamos de empujar en la misma dirección. Y en definitiva que argumentalmente tenemos la razón, ¿no? La izquierda, los movimientos sociales, sindicales y políticos, históricamente hemos creído que con la razón igual basta, ¿verdad? Que llegará un día en que se solucionará todo, que la razón se impondrá, que la historia avanza a nuestro favor, por decir de alguna manera, ¿no? Que habrá un final inevitable, feliz, y que hallaremos recompensa a nuestra lucha y que al final la razón se impondrá, ¿no? Y como tenemos la razón, pues eso históricamente nos ha dado bastante tranquilidad, ¿no? O por lo menos nos ha reconfortado a nosotros mismos, ¿no? Pero también en un foro como este nos hemos dado cuenta ya hace mucho tiempo de que no, de que la razón no basta, de que la historia, claro, felizmente no termina nunca, ¿no? Eso sería mala señal, ¿verdad? Para todos y todas. Y que para cambiar las cosas hace falta mucho más que tener la razón, mucho más. Así, 2 palabras. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo como sindicato, ¿no? O como movimiento político, como movimiento social? ¿Qué significa cambiar las cosas? Una de las principales, no la única, pero para nosotros quizá la principal, sea el reparto de la riqueza, ¿no? Yo creo que eso, en un sentido amplio, puede englobar prácticamente todo, ¿no? No solo la riqueza material, se entiende, ¿no? Pero el reparto de la riqueza es lo fundamental. Para repartir la riqueza, primero hay que arrebatársela al que la tiene, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, damos unos rodeos para no ir de frente al quid de la cuestión, ¿verdad? Nadie renuncia por las buenas a sus privilegios, ¿no? Hay que arrebatárselos. Esto genera un conflicto de intereses, un choque de intereses, y cuando hay que ir a un conflicto, lo han explicado los compañeros y la compañera aquí, hay que tener correlación de fuerzas, ¿no? Y tener la fuerza suficiente, por supuesto, para ganar, pero por lo menos para tener posibilidades de ganar, ¿no?
los que seáis sindicalistas o las que seáis sindicalistas, yo suelo decir que esto es como ser médico oncólogo, ¿no? Se te mueren muchos pacientes, pierdes muchos conflictos, te despiden a muchos compañeros y a muchas compañeras, ¿no? Yo suelo decir que por la puerta de nuestro sindicato no entra nadie que está bien, ¿no? Todo el mundo viene con problemas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también nos determina o a veces nos genera mucha frustración, ¿no? La izquierda, nuestro mayor enemigo seguramente, por un lado es la euforia, ¿no? Que nos hace relajarnos, y por otro muchas veces es la frustración, ¿no? Que nos hace bajar los brazos, ¿no? Todo está mal, si no hay manera de darle la vuelta al asunto, ¿no? Yo creo que tenemos que movernos siempre intentando separarnos de esos dos peligros, ¿no? De la frustración y de la euforia, ¿no? En la medida de lo posible. Para luchar, para ir a un conflicto, siempre puedes ir, el otro día contaba un amigo argentino y me pareció un buen ejemplo, puedes ir con una armadura de papel, decía él, ¿no? Puedes hacer una armadura de papel, che, pero no vayas a pelear, ¿no? Él hablaba de la armadura de papel para hablar del sindicalismo de concertación, del diálogo social, ¿no? De lo que el compañero llama el viejo sindicalismo, ¿no? Yo creo que todos los entendemos. Viejo sindicalismo, bueno, mi sindicato nació en 1911, ¿no? Entonces, bueno, de lo viejo, como muy bien explicó el compañero, hay mucho que recuperar también y mucho que rescatar, ¿no? El sindicalismo del diálogo social, si consigue algo, que suele ser muy poco, lo consigue precisamente por eludir el conflicto, por evitarlo, ¿no? No por ganarlo. Y eso conlleva una dinámica de desmovilización, ¿no? Se mueven muchos sindicatos en ese equilibrio tan precario y tan miserable de no pedir demasiado, pero no ceder demasiado, ¿verdad? ¿No? Y en el intermedio ir tirando. Si tú te instalas en esa situación, en la de no pedir demasiado, pero no ceder demasiado, siempre va a ser el otro, el adversario, me da igual que sea la patronal, que el Estado, que la empresa, es el que decide por dónde pasa esa línea de pedir demasiado o ceder demasiado. Y es el otro el que decide siempre lo que te da, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿no? Porque puede haber épocas en las que te dan un poco más y puede haber épocas como esta en las que no te dan nada y te quitan, ¿no? Precisamente porque cada vez tienes menos correlación de fuerzas y cada vez estás más dedicado a evitar el conflicto porque cada vez tienes menos fuerza, ¿no? Esto es una rueda, ¿no? Que te va carcomiendo y que te va haciendo cada vez más pequeña y más débil, ¿no? La precariedad, porque aquí venimos a hablar de precariedad, feminismo y nuevos sectores laborales, la precariedad y la discriminación contra la mujer se combaten actuando en la realidad, eso es obvio, ¿no? Modificando las condiciones laborales a nuestro favor y ganando conflictos concretos, ¿no? Lo que nos une, y aquí hay muchas identidades y mucha gente de muchos sitios distintos, pero lo que hemos comprobado en ELA es que lo que nos une son las reivindicaciones concretas, las luchas reales y las victorias que se consiguen, ¿no? Y ese avance hacia la igualdad y el conseguir resultados, ¿no? Que pueden ser más modestos, pero que a veces son pues muy grandes, ¿no? Y por eso nosotros traemos aquí unos ejemplos de victorias contra la precariedad y la discriminación contra la mujer, ¿no? Que además casi siempre coinciden esas dos cosas, ¿no? Generalmente. No quiero que nos vayamos al lado de la euforia, pero yo quería venir también a combatir lo de la frustración, que creo que en estos tiempos estamos más cerca de ahí que de lo otro, ¿verdad? Me parece. Todos y todas imagino que conoceréis San Sebastián, Donosti, Guipúzcoa. La costa es muy bonita, hay mucho turismo y si hubierais estado, que igual alguien de vosotros o vosotras estuvo, en el puente de San Ignacio del 29 al 31 de julio en alguna playa de Guipúzcoa, visteis que estaba la bandera roja todo el día. No había socorristas, estaban en huelga. 175 socorristas, fijos discontinuos, esto quiere decir, bueno, fijos discontinuos no, perdón, personal eventual, gente que lleva trabajando 8 años y les contratan para esos 3 o 4 meses o no, ¿no? Con unos salarios miserables de 800 euros, trabajando festivos, los horarios son los que son, ya conocéis, no hay tiempo para comer. 8 ayuntamientos,
de Bildu y del PNV la mayoría, que subcontratan el servicio a la Cruz Roja y la Cruz Roja luego contrata a estas personas y eso es una cadena de precariedad. Un sector de gente joven, en este caso mayoritariamente masculina, pero sobre todo gente joven, muy diseminados, muy dispersos, no se conocen entre ellos, ni siquiera los de distintos turnos de la misma playa, y qué deciros los de Hondarribia con los de Mutriku, ¿no? Por decir algo. Bueno, se afilian a ELA, bueno, hacemos las elecciones sindicales, esto sería muy largo de explicar, y se convoca una huelga indefinida para el 14 de agosto, que empiezan las fiestas de Donosti, la Semana Grande. El 15 de agosto por la mañana conseguimos un acuerdo. Y ese acuerdo consiste en convertir a todas las personas en fijas discontinuas. Está la obligación de contratarlas todos los años a las mismas personas. Se acabó la precariedad en ese sentido. Se les suben el primer año 200 euros mensuales y el segundo año 400 euros a todo el mundo. Y se les paga un plus de 118 euros al mes por trabajar en festivos, ¿no? A todo esto, el gobierno vasco, el gobierno del PNV y el PSE, nos habían fijado unos servicios mínimos del 80%. ¿Desde cuándo es un servicio esencial bañarse en el mar? ¿No? Esto es un hospital, ¿no? Es vergonzoso, es reventar una huelga, ¿no? A través del poder político, ¿no? O sea, que el enemigo no es solo la patronal, el enemigo no es solo esa empresa, el enemigo no es solo ese ayuntamiento, el enemigo es el gobierno vasco, ¿no? Que se posiciona del lado de los de siempre, ¿no? Con sus herramientas, ¿no? Las que tiene. Y ni qué decir con el peligro que esto tiene para el turismo, bueno, todo esto que os voy a contar, ¿no? Inmigrantes, ¿no? Inmigrantes, bueno, pues o de otras partes del Estado o de fuera del Estado. La construcción de Guipúzcoa, por ejemplo. 9 años sin convenio. Hay construcciones emblemáticas como el tren de alta velocidad, la incineradora de Zabalgarbi, bueno, hay 1000 cosas que se están construyendo, sobre todo en Guipúzcoa. Y solo con la amenaza de huelga, sin ir a la huelga, hemos conseguido que se subrogue a todos los trabajadores de mantenimiento de las empresas, que aunque cambie la empresa subcontratada, esos trabajadores siguen trabajando la siguiente temporada. Hemos conseguido recuperar todo el poder adquisitivo perdido en esos 9 años que no había convenio. Y una cosa inédita en Europa, que no hemos conocido otro caso en Europa, y si alguien conoce, bueno, pues estaría bien que lo contara. Si yo trabajo en una subcontrata, soy el transportista que lleva el cemento para ACS, pero yo no soy de ACS, o del grupo DHL, o de los que sean, porque me contrata otra empresa que luego subcontrata a otra. Si a mí mi empresa pequeña no me paga el salario, y denuncio, hemos conseguido que el que me tenga que pagar el salario sea Florentino, ACS o DHL, o OHL, la empresa principal, ¿no? No hay otro caso así en Europa, o no lo conocemos, ¿no? Si estos logros se generalizaran, la subcontratación perdería sentido incluso para las empresas. Florentino, ¿para qué va a querer subcontratar este trabajo a otra empresa si al final se va a tener que hacer cargo de todos los salchuchos de ese, ¿no? Pues directamente contrataría a él y aplicaría el convenio de Guipúzcoa, ¿no? Que es el que hemos conseguido firmar aquí, ¿no? Y ya decimos que, bueno, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo trabajadores, son inmigrantes, ¿no? En este caso. Hay casos, bueno, hay unas cuadrillas de trabajadores que vienen de Extremadura, salen los domingos por la noche de... creo que es Almendralejo el pueblo, pero me puedo equivocar. Conducen 10 horas para llegar el lunes a las 6 de la mañana a Hernani, trabajan toda la semana en Hernani y el viernes a las 12 de la noche se vuelven a Almendralejo, 12 horas conduciendo, ¿no? Bueno, pues se han afiliado a ELA y ellos son de los que han conseguido estas condiciones laborales. Les aplicaban el convenio de Extremadura, ¿no? En algunos casos, que es la mitad que el convenio de Guipúzcoa, ¿no? Bueno, ahora les aplican el convenio de Guipúzcoa, ¿no? Mujeres, ¿no? El año pasado, creo que muchas recordaréis, estuvieron aquí las compañeras de las residencias de ancianos de Vizcaya, 5.000 mujeres y 2 hombres en ese sector, ¿no? Ellas estaban en mitad del conflicto entonces, y lo contaron muy bien, y la verdad que es un colectivo, como se dice ahora, muy empoderado, ¿no? Que a veces a mí me cuesta ver un poco el significado también de esa palabra, pero bueno, lo vamos a utilizar. Yo os vengo a contar el final de aquella película que estaba a la mitad, ¿no? Y estas mujeres, el 27 de octubre, firmaron un acuerdo tras 360 días de huelga, que se dice pronto, en el que consiguieron las 35 horas semanales, una subida de 140 euros mensuales y el complemento del 100% en caso de baja, entre otras muchas cosas, ¿no? Y, sobre todo, que la reforma laboral de Rajoy no se aplique.
Es decir, ninguna empresa de Vizcaya se puede descolgar del convenio provincial de Vizcaya, ¿no? Por modificación sustancial o por lo que sea, ¿no? Tuvimos la mala suerte cósmica, como dice un amigo mío, de que la fiesta de celebración el 27 de octubre a las 3 de la tarde coincidió con la declaración formal de independencia de Cataluña, a la misma hora, ¿no? Y no nos hizo caso mucha gente. Pero dije, bueno, esto lo tenemos que contar donde podamos, ¿no? Hemos tenido a todo el mundo abrasado con esta huelga un año entero, 360 días, y el día que la ganamos, pues hombre, teníamos que haber llamado a Puigdemont para decirle, retrásalo un día o algo, no sé, ¿no? Pero bueno, ya lo hemos contado, ¿no? Hay otra historia de mujeres. Claro, podemos pensar que 5.000 personas, por muy disgregadas que estén las residencias y muy diseminadas que estén, es un colectivo que hace mucha fuerza, ¿no? Y bueno, pero hay otros sectores muy pequeños, empresas muy pequeñas subcontratadas que también han conseguido muchas cosas, ¿no? Las Kellys. En la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra no hay Kellys, como tal. Las Kellys están en ELA, ¿no? ¿Por qué surgen, como explicaba muy bien el compañero, movimientos emergentes, asamblearios, o porque hay sindicatos que han abandonado un espacio? Ese espacio se tiene que organizar de alguna manera, ¿no? El reto del sindicalismo que está es no abandonar ningún espacio, ¿no? Y atender a los nuevos y a las nuevas, hasta donde puedas llegar, ¿no? O tenerlo siempre presente, ¿no? Por eso decimos que no hay Kellys en Euskadi. No hay Kellys, ya se me entiende lo que quiero decir, ¿no? El Hotel Barceló Occidental de Bilbao, que es un hotel de los más grandes de Bilbao y de los más fuertes, de una multinacional, como Holiday Inn. Ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? El Hotel Barceló subcontrata a una multinacional francesa la limpieza de las habitaciones. A 2,20 euros la habitación limpiada en Bilbao, ¿no? Las chicas que trabajan 10 horas al día consiguen un sueldo de 750 euros, ¿no? Ya no hablemos de festivos, ¿no? Bueno, pues en el Hotel Barceló de Bilbao conseguimos sindicalizar ese hotel, como otros, el NH Villa de Bilbao. Bueno, hay muchos ejemplos, hay alguno en Donosti también. Estamos en Pamplona, en el Tres Reyes, intentando hacer algo parecido. Han conseguido la subcontratación, tras 7 días de huelga en el Hotel Barceló, que la subrogación de que cuando el Barceló le dé a otra empresa la limpieza de las habitaciones, estas trabajadoras sigan trabajando y se les aplique el convenio de la hostelería de Vizcaya, ¿no? Ya se acabó eso de tantos euros por habitación, ¿no? 7 días de huelga, y a mí me hacía mucha gracia. Yo soy responsable de comunicación y vino un tío de Barcelona y nos decía, bueno, vamos a firmar. Y decía, pero no lo contéis. Y le decía, pero ¿sabes a quién se lo estás pidiendo, no? Al responsable de comunicación de un sindicato. Dice, es que como cunda el ejemplo, esto es un efecto llamada. Y le digo, claro, es que nosotros estamos para eso, para hacer efecto llamada, ¿no? Y lo hemos extendido todo lo que hemos podido, ¿no? Y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Hay un ejemplo, en este caso, esta empresa francesa, Samsic, que es la que se encarga de limpiar los hoteles en toda Europa, tiene 70.000 trabajadoras. De esas 70.000, solo estas 7 tienen garantizada la subrogación en toda Europa. No he sacado el porcentaje, pero no sé cuánto es. Será un 0,1% o algo así, ¿no? Sí. Eso nos da la medida de lo que nos falta, ¿no? O sea, no hay que irse a la euforia, pero lo otro es una frustración tremenda, ¿no? De lo que te falta por hacer, ¿no? En este ejemplo del Barceló hay otra cosa para contar. Nuestra delegada tuvo una baja por un proceso de operación de cambio de sexo y la despidieron. A través de la huelga conseguimos la readmisión y hoy sigue siendo Iris, sigue siendo la delegada de ELA. Es decir, este conflicto, hemos sacado un librillo con la explicación del conflicto y viene todo esto explicado. Parece que lo hemos inventado porque es que tiene todos los elementos, ¿no? Pero es que es real, ¿no? Es completamente real. El comercio de textil de Guipúzcoa, trabajadoras de Zara y todas estas empresas, hemos conseguido el descanso obligatorio en fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Y podríamos dar muchísimos ejemplos, ¿no? En el primer semestre de 2018 hemos firmado, y a ELA le acusan en el País Vasco de no firmar convenios, hemos firmado más de 100 convenios, 8 de ellos sectoriales, en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, pero porque hemos hecho 49 huelgas, ¿no? Que se dice pronto. Hemos aumentado el número de huelgas en un 81% respecto al año pasado,
Y aquí hay un dato que nos parece interesante y además son datos de comisiones obreras, o sea que yo creo que no hay sospecha de que nos quieran favorecer. En el sector servicios, que es el más precarizado y el más feminizado, ¿no?, en todo el Estado, el año pasado hubo 149.000 personas que hicieron huelga. De esas 149.000, 53.000 fueron en la Comunidad Autónoma Vasca. 1 de cada 3 personas del sector servicios que hizo huelga la hizo en Euskadi, teniendo el 6% de la población activa, ¿no?, de todo el Estado. Yo no lo cuento para fardar, ¿no?, para decir, mira los vascos que bien se organizan, ¿no? Yo lo cuento porque donde consigues organización y donde consigues correlación de fuerzas, y todo el mundo es capaz de conseguir correlación de fuerzas y de hacer organización, y aquí tenéis buenos ejemplos de que se trabaja en muchos sitios, hay resultados, ¿no? Simplemente por eso, nada más, ¿no? ¿Cómo vas a la huelga, no? Lo hemos contado muchas veces, pero yo creo que es interesante. De las 101.000 personas que pagamos la cuota de afiliación de ELA, uno de cada 4 euros, el 25%, se destina a una caja de resistencia, ¿no? La caja de resistencia paga a cada persona en huelga 901 euros al mes si estás en huelga. Evidentemente, si la huelga dura menos de un mes, la parte proporcional, ¿no? No vamos a explicar todo. ¿Qué sucede? Suceden dos cosas. Es una solidaridad horizontal tremenda. Yo sé que con mi cuota de afiliación, las chicas de la Residencia de Vizcaya o del Hotel Occidental han ganado su huelga, ¿no? Eso genera una solidaridad tremenda, ¿no? Segundo, las personas que van a la huelga saben que van a resistir, ¿no? 901 euros al mes no es mucho, pero no es poco, ¿no? En ese contexto, quiero decir. Sobre todo para gente que gana eso o poco más, ¿no? Eso lo sabemos nosotros, pero lo sabe el otro, la patronal y la empresa. Los socorristas de Guipúzcoa, el 14 de agosto, todos los alcaldes de la costa guipuzcoana sabían que la huelga indefinida se iba a hacer y que iba a durar. El 15, el 16, el 17 de agosto, el 18, una tragedia. La Concha, bandera roja todo el mes de agosto, ¿no? Os podéis imaginar, ¿no? Ellos saben que tú vas a aguantar. Y hemos hecho 49 huelgas, pero hay decenas de huelgas que no hemos llegado a hacer. Y que hemos conseguido muchos convenios la víspera, ¿no? Hay que llevarles hasta ahí, ¿no? Hay que llevarles hasta ahí. Hay que poder, ¿no? No siempre podemos, ¿no? Yo también podía traer muchas historias de fracasos, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo con esto simplemente quería resumidamente decir que a más organización hay más conflictividad, y solo con más conflictividad se consiguen mejores condiciones laborales, y sin mejores condiciones laborales es casi imposible conseguir todo lo demás. Menos jornada laboral, más salario, más permisos, más igualdad de brecha salarial. Tengo otro ejemplo que no he explicado, que es la de la limpieza viaria, ¿no?, en Guipúzcoa. Resulta que la limpieza viaria, los chicos que limpian los barrenderos tienen un convenio mejor que las chicas que limpiaban los edificios públicos, ¿no? Yo simplifico mucho, pero si vais a cualquier sitio ya veis que las personas que limpian los edificios públicos suelen ser mujeres y las personas que limpian las calles suelen ser hombres. Bueno, pues ya hemos conseguido que la limpieza de edificios se equipare a la limpieza viaria, ¿no? Entonces, bueno, se van consiguiendo cosas. A partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? No hay que olvidar ninguna de las otras cosas, pero creemos y que no hay que perder de vista que hay que actuar en la realidad y que modificando las condiciones laborales se consiguen muchas otras cosas además, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias y para lo que nos queréis preguntar, ¿de acuerdo? Bueno, agradecer a los dos compañeros su intervención y en la exposición. Está claro que han quedado muchas dudas en el aire, aunque se han dado datos muy importantes, ¿no?, que debemos de tener claro, y es que sin una movilización y una lucha no hay posibilidades de mejora en absoluto, que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Son los retos que tiene el sindicalismo, pero que tenemos que saber de dónde venimos para saber dónde vamos, sabiendo la realidad actual.
se han quedado temas que creo que son importantes de que pueden salir en el debate y son los nuevos centros de trabajo, que a veces, bueno, como explicaba el compañero, no es fácil movilizar, pero a veces, bueno, pues se consiguen esas luchas aún con esas dificultades, ¿no? Tenemos compañeras monitoras que a veces, bueno, pues es complicado porque son trabajadoras que trabajan solas y en diferentes centros, y es bastante complicado cómo se organizan y cómo se movilizan, ¿no? Y esas experiencias creo que también son importantísimas. Luego está lo que se ha llamado siempre el apoyo mutuo, ¿no?, que hacía referencia el compañero. No hay luchas aisladas, debe de haber una conexión entre las diferentes luchas, bueno, pues para que realmente esas luchas tengan unos resultados, ¿no? Amazon posiblemente no hubiera tenido ese éxito sin esa conexión entre los propios consumidores, ¿no? Las compañeras de las fresas, si no hay esa relación en cómo se producen los alimentos que consumimos, no solamente que están agotando los recursos naturales medioambientales, sino que hay una explotación brutal detrás, y la gente que consumimos tenemos que ser conscientes y exigir no solamente que el modelo productivo agrícola sea respetuoso con el medio ambiente, sino que también sea justo socialmente. Hay una cuestión que es preocupante, y es que fue una reflexión importantísima que se hizo a raíz del 8M, y es si los sindicatos son necesarios para una gran movilización, qué papel han jugado, y sobre todo cuestiones importantes de por qué son las organizaciones sindicales las que tienen que convocar una huelga, porque un movimiento, como explicaba el compañero, que se crea de trabajadores de la sanidad, no pueden presentarse a las elecciones sindicales, representar a los trabajadores, y solamente sean los sindicatos. Si actualmente esas movilizaciones que se estaban impulsando después de el gobierno Sánchez, va a haber una desmovilización, corremos ese riesgo. Tenemos la experiencia también de gobierno del PSOE anterior, aunque en Andalucía lo tenemos después de 40 años y ahí se está también resistiendo, ¿no? Por lo tanto, creo que son temas importantes de tratar. Hay una frase de Vía Campesina que me parece que es muy importante, y es como en relación a cómo tenemos que unificar las luchas y el apoyo mutuo. No puede ser que las limpiadoras del hospital se movilicen y que el personal, los profesionales no apoyen esa movilización, ¿no? Por lo tanto, es importante que globalicemos la lucha para poder globalizar la esperanza, ¿no?